transporte en Lima y Callao, de los corredores complementarios, de la crisis, como se ha denominado, de los corredores. Se ha producido una reunión con la nueva administración de la ATU, la Autoridad del Transporte Urbano. ¿Qué resultados se pueden esperar? Lo conversamos con Gerardo Hermosa, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado. Bienvenido, señor Hermosa. Buenas noches. Está con nosotros también Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano. Bienvenido, señor Mendoza. Gracias, RPP. ¿Cuáles son las exigencias concretas que se han presentado a la ATU tras esta situación? Se habla de una crisis de los corredores. En efecto, el día de ayer hemos tenido una reunión con el nuevo presidente de ATU y le hemos llevado una agenda para que se pueda atender en un primer tramo de 7 días, digamos lo más necesario, como es el pago del restablecimiento del equilibrio económico para los 2 corredores y también los costos DAR, que casi llegan a 12 millones. Lo otro es que se tenga que impulsar con mucha fortaleza la fiscalización con la finalidad de poder, incrementar la velocidad y hacer que los usuarios lleguen más rápido a su destino, porque ese es uno de los factores por los cuales los usuarios toman el auto colectivo, pero además para que se incremente el número de usuarios dada la crisis, porque justamente estamos con un déficit de demanda en un 30% menos de lo que teníamos antes de la pandemia. Y lo otro es que también se ha pedido el retiro de las rutas que se superponen a los corredores complementarios, las vías aledañas, y lo último es una actualización tarifaria, ¿no?, en el corredor rojo y en el corredor azul, que ya se había presentado todos estos temas de la gestión pasada, y lo único que queremos es que esta gestión impulse dentro de sus nuevas medidas. Señor Hermosa, ¿cómo se siente la crisis de los corredores, específicamente en el corredor morado? Se señalaba, por ejemplo, que en el corredor morado ni siquiera se tenían áreas de estacionamiento, de paradero final. Sí, bueno, eso es totalmente falso, ¿no? O sea, las personas que están saliendo a decir eso son personas que asesoran rutas de transporte convencional y que tienen que ser retiradas de los corredores y se aferran a quedarse. Son empresas que le han hecho daño al corredor. Nosotros en el 2016 pusimos flota, la autoridad nos siguió pidiendo flota, aumentamos la flota y hay actas en las que se comprometieron a retirar rutas y nosotros poner más buses. Nosotros pusimos los buses y nunca retiraron a las rutas y nos dejaron sin piso. Entonces, eso ha ido mermando todos los ingresos del corredor y ahora contamos solamente con 150 unidades de 280 que teníamos. Tenemos en este momento 25.000 metros cuadrados de patio con licencia de funcionamiento. Así que las personas que están diciendo que no tenemos, ya les va a llegar su carta notarial para que se retracten, ¿no? Porque no pueden salir alegremente a decir de que no tenemos infraestructura cuando tenemos 15.000 metros más 2 terrenos que son utilizados como patio con infraestructura de 5.000 metros. Entonces, lamentablemente hay personas que salen a desinformar para tratar de ganar algo para sus rutas convencionales, que no pagan impuestos, no bancarizan sus ingresos, alquilan su ruta, venden petróleo, hasta el baño les alquilan a sus choferes y no tienen a nadie en planilla. Entonces, eso no es lo que queremos para la ciudad. ¿Cuánto daño hace la informalidad al transporte en Lima? Hablemos, por ejemplo, de los carriles segregados que no se respetan, ¿no? Lo que se ve es que los buses de los corredores tienen que competir con los colectivos, es increíble. En las diferentes notas que ustedes han pasado a lo largo de muchos días, se ve claramente que las vías de la ciudad de Lima, y en especial las vías principales, como son los corredores complementarios, están llenos de informales. A pesar de los carteles que vemos al costado de la vía, no se respeta. Y los carriles segregados que están, hechos para que justamente los buses tengan una velocidad mayor, lleguen rápido a su destino, se atienda más rápido al usuario que está haciendo largas colas y puedan dar, más vueltas en el día para que justamente no haya una escasez de demanda, entre comillas, hace de que definitivamente esto merme los ingresos. Actualmente la afectación a los corredores complementarios por parte de los autos colectivos más o menos están en un borde del 20% de los ingresos que menos se tiene dentro de los corredores. Para que nos quede claro, los autos colectivos informales le restan por lo menos 20% de los ingresos al corredor o a los buses de los corredores. Así es, o sea, realmente ese 30% de que hablaba al inicio está representado 20% por los autos colectivos y 10% por rutas autorizadas, pero que invaden de todas maneras las vías de los corredores complementarios. Le hacen la competencia. Efectivamente, es una competencia desleal que lamentamos que a pesar de que se
quiera poner orden por parte de los inspectores, que son insuficientes para toda la ciudad de Lima y Callao. No hay, digamos, una coordinación, no hay un respaldo efectivo de parte de la Policía Nacional, motivo por el cual nosotros estamos tratando de que todas las instituciones se integren para tener una sola idea, una sola política de ordenamiento del sistema de transporte que perjudica finalmente al usuario, porque no solamente hay una afectación a los corredores complementarios, hay una afectación firme al bolsillo de los usuarios que por necesidad toman el auto colectivo, pero que el pasaje les cuesta al doble o al triple de lo que le costaría en el corredor complementario. ¿Qué respuesta esperan del señor José Aguilar, el nuevo presidente de la ATU? Y le planteo una pregunta adicional. ¿Era necesaria la salida de María Jara o no para ustedes? Yo creo que esta reunión que hemos tenido con el presidente de la ATU, él ha tenido claro y en el poco tiempo que tiene ha podido revisar qué es lo que se necesita y las adendas que son necesarias para buscar el equilibrio económico del corredor, que sea autosostenible y que podamos hacer reinversiones, aumentar flota y mejorar la flota con estas adendas. Esas adendas nos van a permitir hacerlo. Es muy importante esta adenda y es muy importante también que se hagan respetar los carriles segregados de solo bus, que es lo que se ha comprometido junto con la fiscalización. Ahora, respecto a lo de la doctora Jara, yo creo que ha tenido suficiente tiempo como para poder realizar gestiones y, por ejemplo, nosotros en El Morado no conocemos lo que es fiscalización. No llega fiscalización a San Juan del Lurigancho y nunca ha llegado. Entonces, a ver, un segundito, por favor, señora Hermosa. ¿Nunca ha llegado la fiscalización? A San Juan del Lurigancho. A San Juan del Lurigancho, es increíble. Exacto. Las cústers informales, que tenemos cerca de 4.000 unidades, incluso no nos dejan entrar a los paraderos, nos rompen el parabrisa, el bus tiene que regresar, ese bus ya no va a transportar gente, es un vehículo menos, los choferes están en planilla, van... ¿Quiénes los agreden? ¿Estamos hablando de choferes informales? De vehículos de cústers informales que se paran en los paraderos y como nadie controla, no hay fiscalización, la policía no está, no hay nadie, entonces... se ha vuelto una tierra de nadie. Y el reino del caos, es increíble realmente. Y lo que no entendemos también a veces agreden a nuestros conductores. Entonces se paran, lo cierran, un auto o una cúster lo cierra y les pegan o lo atrasan para que no pueda cumplir su programación el bus. Entonces eso atrasa toda la programación de las unidades. Entonces nosotros hemos sido prácticamente abandonados en fiscalización y eso fue advertido. Y no se tomaban acciones con la persona responsable de esto. Entonces, ¿y ustedes han hecho la denuncia ante la policía, por ejemplo? Cuando hay ese tipo de agresiones, claro. Incluso tenemos fotos, videos de cómo agreden tiran piedras a los buses con usuarios adentro, con niños adentro. Tenemos videos, tenemos todo. Es increíble. Transportistas informales entonces agreden a los choferes e incluso a los pasajeros de los buses. Sí, a veces avientan piedras a los buses. Es increíble. ¿Y por qué hemos llegado a este extremo, señor Mendoza? Bueno, ¿por qué está reinando tanto caos en el transporte? Sí, lamentablemente ya la informalidad ha desbordado en lo que es el transporte público de pasajeros. Las vías, como repetimos, está tomado por los autos colectivos, pero no solamente es un problema de carácter social por la falta de puestos de trabajo, seguramente que muchos tratan de ganarse el pan de cada día, dedicándose a esta labor informal, sino ya existen detrás de esta informalidad algunas bandas. Vemos que día a día existen a veces asaltos, secuestros a muchos usuarios que toman un taxi colectivo, un auto colectivo y que son víctimas, digamos, de estos actos ilícitos. De tal manera que yo creo que aquí le pedimos realmente a la ATU, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Ministerio del Interior, ¿no?, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a quienes precisamente el día de hoy hemos cursado una invitación para generar una iniciativa de una mesa de diálogo, ¿no?, una mesa de diálogo interinstitucional. ¿Quiénes participarían de manera efectiva en esta mesa de diálogo? Lo que se pide es que participen las cabezas, ¿no?, los ministros, el alcalde, el presidente de ATU, porque no tenemos precedentes que ello ha ocurrido, ¿no? Ha habido reuniones, mesas de trabajo de 2 o 3 instituciones, pero todas estas instituciones involucradas directamente en la solución del transporte público en la ciudad de Lima y Callao no se ha dado nunca. Entonces, estamos justamente pidiendo esto
para que nuestras autoridades se involucren de lleno y no sea solamente una fiscalización o una intervención policial o una declaración de una autoridad flor de un día, sino que realmente se resuelvan los problemas del transporte a favor de la ciudad. Sabemos que tantos años han pasado, imagínense, el 2014 iniciaron los corredores complementarios y no ha avanzado prácticamente nada. 9 años y poco nada se ha avanzado realmente. Y lo que usted nos cuenta, señor Hermosa, es preocupante, ¿no? La criminalidad presente en el transporte de manera clara. Por supuesto, o sea, no entendemos cómo es que el único corredor complementario que tiene un carril segregado en todo el recorrido, en que los usuarios deberían ahorrar 40 o 50 minutos de viaje, no lo hagan respetar. Eso es un impacto directamente a los usuarios. Un usuario que se ahorre 40 o 50 minutos por sentido de viaje es darle una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Acaso no lo merece el 80% de los limeños y chalacos que viajan en transporte urbano? Claro, claro. ¿Se ha pensado en un reajuste de las tarifas de los pasajes, señor Mendoza? ¿Se está planteando eso también? Sí, dentro de los puntos urgentes es la actualización de la tarifa del corredor rojo y del corredor azul en 10 céntimos. Pero más allá de ello, esto no soluciona, simplemente es un paliativo, porque lo que estamos buscando, y hay un plazo, digamos, al 30 de junio, es que se puedan dar las adendas estructurales conjuntamente con el MEF para modificar las condiciones, digamos, del contrato, porque nunca se preveyó que iba a venir una pandemia de tal magnitud que se ha visto en el tiempo que las fórmulas económicas, las bandas tarifarias que pusieron dentro de los contratos del MEF hacen que no existe el equilibrio económico. Entonces se está planteando que existan algunas medidas eminentemente técnicas para que existan ajustes de tarifa, pero justamente con la finalidad que exista el equilibrio económico. Pero más allá de ello, lo que tiene que entender las autoridades, lo que tiene que entender el Ministerio de Economía y Finanzas, como ocurren en cualquier otra ciudad que tienen sistemas integrados de transporte eficientes, de calidad, es que el Estado, ¿no?, subsidia el servicio del transporte público, no al empresario, sino al pasajero, al usuario, porque un transporte de calidad es un servicio que es altamente costoso, pero como eso no se puede trasladar a la tarifa, es decir, en perjuicio del usuario de ese 80% que viaja en el transporte público, que son mayormente de bajos recursos económicos, es el Estado donde tiene que intervenir. Y por lo tanto, eso debe entender realmente el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ejecutivo, el Congreso de la República, fundamentalmente, porque esto se tendría que dar por ley, porque al final de lo que se trata es de eliminar las externalidades negativas que afectan el no tener un servicio de transporte público, como es la congestión vehicular, que perdemos muchas horas, en los viajes, la contaminación ambiental, la accidentalidad, entre otras males, ¿no? Para finalizar, una pregunta para ambos. ¿Qué esperan entonces hasta el 30 de junio, que es el plazo que se le ha dado en todo caso a las autoridades del sector transporte? ¿Qué respuesta aguardan, señor Hermosa? Sí, que puedan cumplir lo que hemos tratado en la mesa de diálogo, ¿no? Que hayan mejoras operacionales en los corredores, mejor semaforización, olas verdes, reparación de las vías, que los paraderos sean paraderos de verdad, con información a los usuarios, ¿no? Que aparte de estas vías metropolitanas sean reparadas, que haya una gestión en conjunto de todos los actores, que haya fiscalización y sobre todo lo de la adenda que va a permitir que hagamos reinversiones. Perfecto. Nosotros consideramos que, digamos, hay medidas que están estrictamente en manos de ATU. Y esta gestión tiene ese gran reto de poder realizar la fiscalización, digamos, en las vías para evitar que la informalidad y cualquier otro vehículo invada los carriles segregados para poder alcanzar una velocidad, ¿no?, que atienda de manera eficiente a los usuarios. Y por otro lado, creemos que también el retiro de las rutas convencionales que afectan a los corredores complementarios deberían ejecutarse de manera objetiva para el beneficio de los usuarios del transporte público. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por su presencia esta noche aquí en Sin Vueltas. Gracias. Gerardo Hermosa, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado; Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, ACTU, aquí y contestando nuestras preguntas Sin Vueltas en RPP Televisión.